Que el Santo de Israel enderece tus sendas, tus veredas, tus caminos. Que su bendición esté pronta, totalmente derramada sobre ti y puedas disfrutar delante de su presencia, con gozo y con agrado, de la gran prosperidad que Él trae a tu vida. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. La palabra de Dios dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y si y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a un tema legal. Hay un problema. Los primeros cristianos eran de origen judío. Eran creyentes en el Dios Todopoderoso a través de la fe de Abraham. Mediante la fe de Abraham, según la ley, no solamente de Moisés, sino dada por Dios a Abraham, había que circuncidarse. Y esto era cortar el prepucio del glande, la parte que recubre el glande. Había que cortarla, una cirugía, que bueno, entre paréntesis, era una ley sanitaria. Sí, se ha descubierto que las personas circuncidadas no solamente eh, son inmunes a las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, está comprobado clínicamente que los circuncidados no pueden ser contagiados de SIDA. Óigalo bien. También, a la edad de 75 años, Dios mandó a Abraham a circuncidarse, porque Abraham no tenía hijos, pero ya el vigor del hombre se estaba perdiendo. La circuncisión, de una u otra manera, le permitió recobrar ese vigor, esa virilidad. Así que la circuncisión no es una ley, no era una ley, no es una ley espiritual almática, es una ley sanitaria, clínica, biológica, donde Dios le da este conocimiento a Abraham.
y a través de Abraham al pueblo, como una señal también de que pertenecen a esa fe. Óigalo bien. Por eso se habla de la fe en Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas. Yo no sé si está captando la idea. Aquí se encuentra una gran disyuntiva, una cuestión que hay que dirimir, algo que hay que aclarar. Y es que los judíos, por convertidos al cristianismo, por ser judíos, ya estaban circuncidados. Pero los no judíos no estaban circuncidados. Los no judíos que habían aceptado la fe en Jesucristo no estaban circuncidados. Y entonces se levanta una facción dentro de la iglesia primitiva exigiendo que los hermanos no judíos, para poder ser salvos, tenían que circuncidarse. Pablo, Bernabé, los apóstoles a los gentiles o de los gentiles, consideraron siempre que esto no era necesario. ¿Sabe? Voy a decirles algo. Cuando haya un problema en la iglesia, no haga corrillos. Haga lo que hizo la iglesia primitiva. No se ponga a hacer chismes, a hacer rumores por aquí y por allá, no. Busque la forma de que se haga una reunión para dirimir, para aclarar los puntos. De tal manera que no hayan lesionados y que todos seamos edificados. Sí, ante esta cuestión, ante esta disyuntiva, ante esta problemática, se convoca una asamblea, un concilio, para tocar este tema. Óigalo bien. Porque los judeocristianos consideraban que no era suficiente con haber aceptado a Jesús, no era suficiente por proclamarlo, no era suficiente con ser bautizados por el Espíritu Santo, no era suficiente, que era necesario ser circuncidados, porque si no eran circuncidados, entonces no eran salvos. Sí, esta es la posición de algunos, más Pablo, insisto, y Bernabé no consideraron esto viable, innecesario, porque para ellos, y según la palabra, la ley misma no salva. La ley de Moisés no salva. Yo le invito a que lea el libro de Levítico. Ahí está toda la ley de Moisés. Son 613 mandamientos allí. Sí. Y usted podía cumplir con 612. Pero si faltaba uno, era como si no hubiese cumplido nada. Esta ley era incumplible, por eso fue que Jesús tuvo que descender del cielo a la tierra. Él cumplió la ley, porque nadie la había podido cumplir. ¿Sabe? Abraham no fue salvo por la ley. Abel no fue salvo por la ley. Noé no fue salvo por la ley. Isaac, Jacob no fueron salvos por la ley. Si por la ley fuese, David hubiese sido condenado. Pero David no fue salvo por la ley. Todos ellos tenían pecados, todos ellos tenían errores. Así que para poder ser salvos en medio del pecado, fueron salvos por la gracia de Cristo Jesús. No por la ley de Moisés.
Ella en sí misma no salva, y Pablo y Bernabé lo tienen totalmente claro. Yo no sé si está comprendiendo. Van al concilio, y en el concilio, Pedro, los apóstoles, apoyan abiertamente la posición de Pablo y Bernabé en contra de los fariseos que estaban con su legalismo al interior de la iglesia. ¿Sabe? Ya tenemos claro que el Salvador es Jesús. Pero hay cualquier cantidad de fariseísmo al interior de la iglesia. Hay cualquier sinnúmero de legalistas en la iglesia. Sí, desconociendo la historia de fe, desconociendo la gracia de Cristo. De hecho, se atreven a cuestionar el cristianismo o las expresiones de fe cristianas de otros, porque no practican la fe tal cual como ellos. Alguien dijo, cuando Cristo venga en su reino, habrán sorpresas. Sí, hay cualquier cantidad de líderes religiosos y no líderes que están en las iglesias imponiendo más cargas a los hermanos, cargas que ni ellos mismos han podido cargar. Óigalo bien, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. Pero llegan a la iglesia la gente agobiada, cansada, y le imponen una cantidad de cargas. Óigalo bien, que si no viste de esta o aquella manera, entonces no se ha convertido. Yo te voy a decir algo. En la relación tuya con Dios, yo quedo metido. Sí, porque con tus defectos y con todos los errores que cometes, Dios te ama. Yo lo que puedo ser es un instrumento de Dios para ayudarte a vivir una fe coherente con los evangelios, pero yo no puedo colocarte cargas pesadas encima, bajo el manto del evangelio, bajo el manto de la salvación de Jesús. Yo no sé si está entendiendo esto, pero queremos en las iglesias obligar a la gente a tanta cosa, a tantas cosas que posiblemente el mismo Jesús no obligaría a nadie. Sabe, Jesús nos hizo libres y nos da la libertad de vivir la fe en Él. Hoy hay muchas disputas doctrinales y la mayoría de estas disputas doctrinales tienen que ver con las cargas pesadas que se imponen a los miembros de sus congregaciones. Legalistas de todo legalismo. Óigalo bien. Qué bueno sería que nos enfocáramos realmente en lo esencial del Evangelio, que es la salvación y la libertad que Jesús nos da. Jesús resumió la ley de una manera particular. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Liberó a todo creyente de todo tipo de cargas. Pero hoy, líderes religiosos, hermanos en la fe, que utilizan el Evangelio para imponerle carga a los hermanos,
Y Pedro los critica, los cuestiona y les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos una cadena, un peso, un yugo que ni ustedes mismos pueden llevar? ¿Sabe, mis amados? Alejémonos del legalismo, alejémonos de los extremos. Voy a decirles finalmente, Gigi Ávila, un gran predicador, hombre admirable en el Señor, cuando salió en la televisión, dijo que eso era el cajón del diablo. Pero después reflexionó, creo, y después apareció el encajonado ahí en ese cajón. Le prohibía a los hermanos ver televisión. Prohibían, no solamente llevar las iglesias evangélicas, prohibían ver el Chavo del Ocho. Sí, así de sencillo porque no eran evangélicos o qué sé yo, bajo qué falacia, qué enredo, bajo qué manto prohibían a la iglesia. Qué triste es. Qué triste es que Cristo nos quite las vendas, Cristo nos quite los yugos, las cadenas de opresión y lleguemos a la iglesia y nos tapen los ojos y nos coloquen nuevamente otras cadenas bajo el manto de la fe que no nos dejan vivir la fe como posiblemente Cristo sí nos las dejaría vivir. Yo los invito, mis amados, a que tengamos una fe coherente, una fe consecuente conforme a los evangelios. La salvación no es por obras, no es por el vestido, no es por la comida. La salvación es por fe. Y te aseguro, es gratuita. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.